Hola a todos, vamos a continuar con la segunda parte de este video, de este tema. Estamos resolviendo desigualdades que involucran la función valor absoluto. Entonces, pues en el video anterior ya resolvimos algunos ejemplos en los cuales comparábamos el valor absoluto de alguna función, bueno, de una función lineal comparado con una constante. Entonces, esos casos ya los teníamos. Entonces, en esta segunda parte del video, pues vamos a resolver desigualdades en las cuales comparamos el valor absoluto de una función lineal comparado con el valor absoluto de otra función lineal. Este, bueno, cuando se presentan desigualdades de este tipo. Entonces, si x y y son números reales, cuando el valor absoluto de x es menor que el valor absoluto de y. En los casos anteriores, pues se iban generando casos. Cuando el valor absoluto de x es menor que a, pues cuando x está entre menos a y a. Cuando el valor absoluto de x es más grande que a, pues se generan dos casos. Cuando el valor absoluto de x es más grande que a, o cuando x pues es más pequeño que menos a. Entonces, en este caso, lo que va a pasar es que se van a generar cuatro casos. Cuatro casos que tendríamos que ir resolviendo. Y entonces, pues la solución a nuestra desigualdad pues va a ser la, la unión de la unión de las soluciones de cada uno de esos casos. Entonces, pues básicamente hay que resolverlos igual que que los ejemplos anteriores, nada más que ahora vamos a tener cuatro casos. Entonces, cuando el valor absoluto de x es menor que el valor absoluto de y, pues recordemos que el valor absoluto de un número se define de acuerdo al signo de ese número. Si el número es positivo, pues entonces su valor absoluto es el mismo. Pero si el número es negativo, pues entonces su valor absoluto es menos ese número. Es decir, multiplicamos el número por un menos para que si era negativo, pues ahora lo transformamos en positivo. Entonces, por eso es que se generan cuatro casos. Tenemos cuatro combinaciones. El valor absoluto de x depende, pues, cuando x es mayor o igual que 0 o cuando x es menor que 0. Mayor o igual que 0 o menor que 0. El valor absoluto de y, pues, un caso es cuando es mayor o igual que 0, el otro caso es cuando es menor que 0. Y entonces, pues, esto hace que se generen cuatro casos. Entonces, o sea, en el primer caso, si los dos números son positivos, pues entonces esta desigualdad se traduce directamente, pues el valor absoluto de x sería el mismo y el valor absoluto de y sería el mismo. Así que cuando los dos son positivos, esa desigualdad simplemente es reescribirla de esta forma. Ahora, cuando x es mayor o igual que 0, bueno, su valor absoluto sigue siendo el mismo, pero cuando y es negativo, su valor absoluto es menos y. Entonces esta desigualdad se quedaría, o sea, estos son los casos que vamos generando y vamos a tener tres desigualdades en cada caso. Entonces en el segundo caso, x mayor o igual que 0, y menor que 0 y x menor que menos y. Tercer caso, si x es negativo, pues entonces su valor absoluto sería menos x. Si y es mayor o igual que 0, pues entonces su valor absoluto es y. Entonces en el tercer caso, menos x tiene que ser menor que y. Y en el cuarto caso, si los dos son negativos, pues entonces el valor absoluto de x quedaría menos x y el valor absoluto de y pues quedaría menos y. Entonces menos x tendría que ser estrictamente más pequeño que menos y. Pero en vez de escribir esta desigualdad, vamos quitándole ese signo negativo. Entonces, si multiplicamos ambos lados de la desigualdad por un menos 1, pues sabemos que lo que pasa es que la desigualdad se invierte. Así que escribir menos x menor que menos y, pues es exactamente lo mismo que escribir que x sería mayor que y. O lo que es lo mismo, y menor que x. Entonces, estos serían los cuatro casos que se generarían,
pues si queremos analizar cuando el valor absoluto de x es estrictamente más pequeño que el valor absoluto de y. Bueno, este sería como que el inciso 1, la propiedad 1 que vamos a utilizar en nuestros ejemplos. Inciso 2, pues es exactamente lo mismo, nada más que lo que cambia es que ahora es el símbolo es cuando x es menor o igual que, cuando el valor absoluto de x es menor o igual que el valor absoluto de y. Entonces, pues entonces tenemos exactamente los mismos casos, solamente que aquí nos quedan con menores o iguales. ¿Sí? Entonces, pues tenemos esas dos propiedades. Bueno, entonces, pues vamos viéndolo a través de ejemplos. Ejemplos, hay que resolver desigualdades. Entonces vamos a poner aquí, resuelve las siguientes desigualdades. Escribo muy feo. Escribe las siguientes desigualdades. Por ejemplo, consideremos la desigualdad cuando el valor absoluto de 3x menos 2 es menor que el valor absoluto de 5 menos 3x. Entonces, queremos resolver esta desigualdad. Pues es una desigualdad que tiene valor absoluto en ambos lados. Y entonces, pues ya hicimos un breve análisis de cuándo va a pasar eso. Pues entonces simplemente aplicamos las dos propiedades que acabamos de escribir. Entonces, lo que va a pasar es que se generan casos. Casos, el término de la izquierda es mayor o igual que 0. El término de la derecha es mayor o igual que 0. Y pues entonces, el término de la izquierda tiene que ser estrictamente más pequeño que el término de la derecha, pero ya sin valores absolutos. Es decir, a ver, caso 1. En el caso 1 se tienen que cumplir tres desigualdades al mismo tiempo. 3x menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Primera desigualdad. Segunda desigualdad. 5 menos 3x tiene que ser mayor o igual que 0. Y tercera desigualdad. El de la izquierda. 3x menos 2 tiene que ser estrictamente más pequeño que 5 menos 3x. Entonces, pues eso es en el caso 1, era lo que habíamos escrito en la página anterior. Los dos términos, tanto la x como la y, tienen que ser mayores o iguales que 0 y el x tiene que ser estrictamente más pequeño que y. Entonces son estas tres desigualdades. Tres desigualdades que se tienen que cumplir al mismo tiempo. Entonces vamos resolviéndola. Primero, cuando 3x menos 2 es mayor o igual que 0, pues cuando 3x es mayor o igual que 2. Lo que hicimos fue sumarle 2 en ambos lados de la desigualdad. Y ahora, si en ambos lados de la desigualdad multiplicamos por 1/3, pues nos queda que x es mayor o igual que 2/3. Entonces, primera condición que se debe de cumplir en el caso 1. Segunda desigualdad. Si en ambos lados de la desigualdad restamos 5, nos quedaría que menos 3x sería mayor o igual que menos 5. Y ahora, si en ambos lados de la desigualdad multiplicamos por menos 1/3, puesto que estaríamos multiplicando por un número negativo, pues entonces el símbolo de desigualdad se va a invertir. Entonces nos va a quedar menor o igual. Entonces, multiplicando ambos lados por menos 1/3, del lado izquierdo nos queda x, y del lado derecho nos quedaría menos 5 por menos 1/3, pues eso es igual a 5/3. Entonces, segunda condición que se debe de cumplir en el caso 1. Y tercera condición, bueno, hacemos el reacomodo. Entonces nos quedaría
Entonces, en la tercera condición, hacemos un reacomodo, sumamos 3x en ambos lados y sumamos 2, pues entonces nos quedaría 3x más 3x del lado izquierdo y del lado derecho 5 más 2. Es decir, 6x tiene que ser estrictamente más pequeño que 7. Y ahora multiplicando por un sexto ambos lados de la desigualdad, puesto que es un número positivo, el símbolo de desigualdad se mantiene. Y entonces nos quedaría x más pequeño que 7 sextos. Entonces, en el caso 1, se deben de cumplir estas tres condiciones al mismo tiempo. Entonces, hagamos un breve análisis. A ver. Si ponemos aquí una recta real, ubicamos los tres números, 2 tercios, 5 tercios, ese estaría por aquí más adelante. Y luego tenemos 7 sextos. 7 sextos es por ahí de 1.16. 5 tercios es por ahí de 1.66. Así que el 7 sextos pues debe de quedar en medio de 5 tercios. ¿Sí? Bueno, quizás no los estoy poniendo bien a escala, pero a nosotros lo que nos interesa es pues simplemente queremos identificar todos los números que cumplan con estas tres condiciones al mismo tiempo. Entonces, primera condición, los números tienen que ser mayores o iguales que 2 tercios. Entonces, como el 2 tercios está incluido, vamos a poner un círculo relleno en 2 tercios y ocupamos todos los números que serían mayores o iguales que el 2 tercios. Primera condición. Segunda condición, ahora necesitamos los números que son menores o iguales que 5 tercios. Entonces, incluyendo el 5 tercios, le ponemos círculo relleno. Y ahora serían todos los números que están hacia la izquierda. Y finalmente, tercera condición, necesitamos todos los números que sean estrictamente más pequeños que 7 sextos. Entonces, el 7 sextos ya no estaría incluido. Entonces ponemos círculo vacío en 7 sextos y abarcamos todos los que están a la izquierda, todos los que son menores que 7 sextos. Bueno, entonces ahora lo que toca hacer es identificar todos los números que cumplen con las tres condiciones al mismo tiempo. Es decir, todos aquellos números que pertenecen a estas tres líneas onduladas que acabo de dibujar. Entonces, si nos fijamos, los números que pertenecen a las tres líneas, pues simplemente serían los números que están entre 2 tercios y 7 sextos. ¿Sí? Bueno, pero haciendo una pequeña aclaración, pues resulta que el 7 sextos no está en las tres líneas, puesto que el 7 sextos no pertenece a la tercera línea ondulada. Entonces, aquí le vamos a poner un círculo vacío en 7 sextos. Recuerden que el círculo vacío indica que tenemos un límite del intervalo. Es un extremo de un intervalo, pero no pertenece al conjunto, no pertenece al intervalo solución. Entonces, pues por eso es importante hacer esa aclaración. El punto pertenece, el punto no pertenece. Pues si no pertenece, círculo vacío. Si sí pertenece, le ponemos un círculo relleno. Como va a pasar en el 2 tercios. El 2 tercios, como si podemos apreciar, pues ese sí pertenece a las tres líneas onduladas. Entonces, pues este conjunto que acabamos de obtener, pues sería el conjunto solución. Conjunto solución del primer caso. Entonces, bueno, vamos a ponerle aquí solución al caso 1.
Pues son todos los números que se encuentran entre 2/3 y 7/6, incluyendo el 2/3, así que aquí le vamos a poner corchete, pero sin incluir el 7/6. Entonces en 7/6 le ponemos paréntesis. Entonces, pues es el intervalo semiabierto desde 2/3 hasta 7/6. Caso 1. Ahora tenemos que ir con el resto de los casos. Caso 2. Vamos a cambiar de color para que se note que ya estamos en otro caso. Entonces, caso 2. Entonces nos regresamos aquí a las propiedades. En el caso 2, el x tiene que ser mayor o igual que 0, es decir, lo que aparece en el primer valor absoluto tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, en nuestro caso, el primer término pues es 3x menos 2. Entonces, lo primero que necesitamos en el caso 2 es que 3x menos 2 sea mayor o igual que 0. Ahora, segunda parte, ahora necesitamos que el y sea estrictamente menor que 0. En nuestro caso, el que tomaría el valor de y pues sería 5 menos 3x. Entonces, segunda desigualdad que necesitamos pues es que 5 menos 3x sea estrictamente menor que 0. Y tercera condición que necesitamos, que el x sea estrictamente más pequeño que el menos y. Entonces, en nuestro caso, el x, el que tomaba el papel de x, pues es 3x menos 2. Y eso tiene que ser más pequeño que el menos y. En nuestro caso, el que jugaba el papel de y, pues era el 5 menos 3x. Entonces, esto tiene que ser menor que menos 5 menos 3x. ¿Sí? Entonces, pues sería la desigualdad que tenemos que resolver. Entonces, en el caso 2, tenemos que resolver estas tres desigualdades y necesitamos los números que cumplan con las tres desigualdades al mismo tiempo. Entonces, resolviendo la primera desigualdad no es necesario volver a resolverla, ya la teníamos. ¿Cuándo 3x menos 2 es mayor o igual que 0? Pues cuando x es mayor o igual que 2/3. Entonces, primera condición, el número tiene que ser mayor o igual que 2/3. Segunda desigualdad. Bueno, la segunda desigualdad podemos resolverla y nos va a quedar que, si la vamos resolviendo nos quedaría menos 3x menor que menos 5 y multiplicando por menos 1/3 nos quedaría x mayor que 5/3. ¿Sí? Si la vamos resolviendo. Pero por cierto, fíjense que en realidad no es tan necesario volver a hacerla. ¿Por qué? Esta desigualdad que tenemos que resolver aquí, pues es básicamente esta de aquí, excepto que en la de arriba me preguntaban cuándo es mayor o igual que 0. Y en la de abajo me piden cuándo es menor que 0. Bueno, en la de arriba, ¿cuándo fue mayor o igual que 0? Pues cuando el número x fue menor o igual que 5/3. Pues entonces 5 menos 3x, ¿cuándo va a ser menor que 0? Pues cuando no sea menor o igual que 5/3, es decir, cuando sea estrictamente mayor que 5/3. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente los mismos pasos que aplicamos en el caso 1 los volvemos a aplicar aquí y nos queda que x es mayor que 5/3. Tercera desigualdad. Bueno, primero multipliquemos ese signo menos, entonces nos quedaría 3x menos 2 menor que menos 5 más 3x. Pero ¿qué va a pasar aquí? Si hacemos el reacomodo nos va a quedar que 3x menos 3x es menor que menos 5 más 2. Y al hacer la operación nos queda que 0 es menor que menos 3.
Y entonces aquí ya desapareció la x. Aquí ha desaparecido la x. Entonces, bueno, chequemos este de aquí. Nos quedó la desigualdad que 0 tiene que ser estrictamente menor que menos 3. Pero ¿qué pasa? Eso es falso. Eso es falso. La desigualdad que tenemos, estas dos desigualdades, resulta que son idénticas. Son desigualdades idénticas. Solamente que la desigualdad que llegamos en la parte de abajo ya está simplificada. Pero son las mismas desigualdades. Entonces, si yo llego a una desigualdad que no tiene sentido, 0 no es más pequeño que menos 3, pues entonces significa que esta desigualdad pues está mal planteada. Significa que no tiene soluciones. ¿Sí? Entonces, bueno, si recuerdan, en el libro, a este tipo de desigualdad, bueno, a una, bueno, eso era en el caso de ecuaciones. Cuando teníamos una ecuación que no tenía soluciones, que nos llevaba a algo, a una contradicción, a una incoherencia, pues así le llamamos, una contradicción. Entonces, pues vamos llamándole a esto también aquí. Entonces tenemos una contradicción. Y entonces, ¿qué va a pasar? Necesitamos números que cumplan con las tres desigualdades al mismo tiempo. Pero resulta que la tercera desigualdad fue una contradicción. La tercera desigualdad no tuvo soluciones. Bueno, entonces no necesitamos hacer el análisis que hicimos aquí en la parte de arriba. No necesitamos hacer este análisis. ¿Por qué? Pues el tercer conjunto no tiene soluciones. La tercera desigualdad no tiene soluciones. Pues entonces, ¿cuáles serían los números que satisfacen las tres desigualdades al mismo tiempo? Pues no existe. No hay números que cumplan con las tres soluciones al mismo tiempo. Entonces, lo que podemos afirmar en el caso 2, solución al caso 2, la solución al caso 2, pues es que no hay soluciones. Es decir, bueno, eso recuerdan que dijimos lo vamos a expresar con conjunto vacío. Entonces, el conjunto solución al caso 2 es el conjunto vacío, no hubo soluciones. Entonces, ya está el caso 2. Continuamos. Vamos ahora con el caso 3. Entonces, en el caso 3 tenemos que... Ahora debemos de suponer que el primer término era menor que 0, estrictamente menor que 0. Así que vamos suponiendo ahora que 3x menos 2 que 3x menos 2 tiene que ser menor que 0. Segunda parte, el segundo término tendría que ser mayor o igual que 0. Entonces, en nuestro caso, sería 5 menos 3x. Entonces, ahora 5 menos 3x tiene que ser mayor o igual que 0. Y tercera desigualdad, menos x tiene que ser menor que y. Entonces, en nuestro caso sería menos por 3x menos 2 tendría que ser más pequeño que 5 menos 3x. Bien. Entonces, pues tendríamos que resolver estas tres desigualdades. Pero al resolver estas tres desigualdades, bueno, estas ya las hemos visto. Bueno, casi. Entonces, en el caso 2, era cuando 3x menos 2 es mayor o igual que 0. Pero ahora nos están preguntando cuándo es menor que 0. Pues entonces, si en el caso 2, la desigualdad del caso 2 se cumplía cuando x es mayor o igual que 2 tercios, pues entonces ahora es cuando x es menor que 2 tercios. ¿Sí? O simplemente pues resolvemos esa desigualdad, pues es bastante sencilla.
Si la resolvemos, pues nos queda que x tendría que ser menor que 2/3. Segunda desigualdad, pues también ya la tenemos hecha. En el caso 1 obtuvimos que x tenía que ser menor o igual que 5/3. Entonces, segunda condición que necesitamos en el caso 3. Pero vamos con la tercera desigualdad y notemos qué es lo que va a pasar. Si multiplicamos primero por el menos, nos quedaría menos 3x. Menos por menos nos quedaría más 2. Menor que 5 menos 3x. Y haciendo el reacomodo, nos quedaría menos 3x más 3x menor que 5 menos 2. Y entonces nos va a quedar que 0 ahora es menor que 3. Entonces otra vez desapareció la x. Otra vez desapareció la x, pero ahora la desigualdad que nos quedó, ahora sí es verdadera. 0 sí es menor que 3. Entonces significa que la desigualdad original siempre va a ser verdadera. Puesto que 0 siempre es menor que 3, pues entonces esa tercera desigualdad siempre es verdadera. Y entonces cuando llegamos a una situación de este tipo, si recuerdan, le habíamos llamado el libro le llamaba una identidad, puesto que es algo que siempre es verdadero. Entonces vamos utilizando otra vez ese término. Entonces vamos a decir que esta tercera parte es una identidad. ¿Qué significa que es una identidad? Pues que todos los números son solución de la desigualdad. Entonces, ahora cuando hagamos el análisis, necesitamos los números que cumplan con las tres condiciones al mismo tiempo. Pero como en la tercera no va a generar ninguna condición, pues entonces, pues solamente hay que analizar las primeras dos. Entonces, en la primera desigualdad, ubicamos el 2/3 y el 5/3. Entonces, en la primera desigualdad necesitamos números que sean más pequeños que 2/3. Entonces, sin incluir el 2/3 serían los números que están hacia la izquierda. Y luego, por otro lado, segunda condición, los números x tienen que ser menores o iguales que 5/3. Vamos cambiándole aquí el color. Entonces, segunda condición, necesitamos números que sean menores o iguales que 5/3. Entonces, ponemos círculo relleno en 5/3 y serían todos los números que están hacia la izquierda. Esa sería la segunda condición. La tercera condición, pues ya no la ponemos, porque pues no hay condición. Todos los números satisfacen la tercera desigualdad. Entonces solamente necesitamos las primeras dos condiciones. Y necesitamos todos los números que pertenezcan a esas dos líneas onduladas. Entonces, si nos fijamos, los números que pertenecerían a esas dos líneas onduladas, pues son todos los números que están a la izquierda del 2/3, sin incluirlo, porque el 2/3 pertenece a la segunda línea, pero no pertenecería a la primera línea. Entonces, por eso el 2/3 no estaría incluido en el conjunto solución, pero sí tomamos todos los números que están a la izquierda todos los números que están a la izquierda del 2/3. Entonces, en el caso en el caso 3, solución al caso 3, pues es este conjunto que acabamos de obtener. Entonces sería el intervalo desde menos infinito hasta 2/3, sin incluir el 2/3, así que le ponemos paréntesis. Entonces, en el caso 2, el intervalo solución es el intervalo desde menos infinito hasta 2/3. En el caso, ya tenemos el caso 3. Y por último, pues necesitamos analizar ahora el caso 4.
Entonces, vamos con la siguiente parte. Bueno, entonces, en el caso 4, ahora los dos términos tienen que ser más pequeños que 0, tienen que ser menores que 0. Entonces, bueno, voy a avanzar a la siguiente página, pero voy a copiar esta ecuación voy a copiar la desigualdad para tenerla a la mano en la siguiente página. Ok, entonces en el caso 4, necesitamos que los dos términos sean negativos, estrictamente menores que 0. Entonces, 3x menos 2 tiene que ser menor que 0. 5 menos 3x tiene que ser menor que 0. Y ahora, la tercera desigualdad tendría que ser que el y tiene que ser estrictamente más pequeño que el x. Entonces, el segundo término tiene que ser estrictamente más pequeño que el primero. Entonces, en nuestro caso sería la desigualdad 5 menos 3x más pequeño que 3x menos 2. Entonces, esta sería la tercera desigualdad. Y bueno, las vamos resolviendo. Primera desigualdad, cuando 3x menos 2 es menor que 0, pues cuando x es menor que 2 tercios. Cuando 5 menos 3x es menor que 0, pues cuando x es mayor que 5 tercios. Bueno, estas desigualdades ya las teníamos. Pero tercera desigualdad vamos resolviéndola. Entonces, si hacemos el reacomodo, nos quedaría menos 3x menor que menos 2 menos 5. Haciendo las restas nos quedaría menos 6x menor que menos 7. Y finalmente, multiplicando ambos lados de la desigualdad por menos un sexto, puesto que menos un sexto es negativo, pues entonces el símbolo de desigualdad cambia de sentido. Y nos quedaría que x sería mayor. Y en la derecha nos quedaría menos 7 multiplicado por menos un sexto, que nos quedaría mayor que 7 sextos. Entonces, ahí están las tres condiciones. Ahora, hagamos el análisis de cuáles serían los números que satisfacen con estas tres desigualdades. Si es que existen. Entonces, por aquí tendríamos el 2 tercios. Por aquí más adelante tendríamos el 7 sextos. Y más adelante tendríamos el 5 tercios. Otra vez no está a escala, bien, esta recta real no está bien a escala, pero a nosotros lo que nos interesa es identificar los números que cumplirían con las tres desigualdades. Entonces, primera condición, necesitamos números que sean menores que 2 tercios. Entonces, sin incluir el 2 tercios, esos números tienen que estar hacia la izquierda. Después, números que sean estrictamente mayores que 5 tercios. Entonces, sin incluir el 5 tercios, ahora son números que estarían hacia la derecha. Y finalmente, tercera condición, números que sean estrictamente mayores que 7 sextos. Entonces, sin incluir el 7 sextos, todos los números hacia la derecha. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros lo que necesitamos es la intersección de las tres líneas onduladas. Necesitamos los números que pertenezcan al mismo tiempo a las tres líneas. Pero podemos observar que pues esa intersección es vacía. No existen números que cumplan con las tres condiciones. No existen números que por un lado sean menores que 2 tercios y por otro lado sean mayores que 7 sextos. No existen esos números. Entonces, pues en el caso 4, lo que concluimos es que la solución al caso 4 pues no hay soluciones. No hay números que cumplan con las tres desigualdades al mismo tiempo. Entonces, pues le vamos a poner que la solución pues es el conjunto vacío. En el caso 4. Y ya finalmente, pues estamos en condiciones de dar la solución a la desigualdad. Entonces, ahora sí, conclusión.
¿cuál sería el conjunto solución a la desigualdad? Pues el conjunto solución a la desigualdad sería pues primero soluciones del caso 1. Solución del caso 1 fue intervalo semiabierto desde 2/3 hasta 7/6. Entonces, desde 2/3 hasta 7/6 intervalo semiabierto. 2/3 hasta, ahí está. Luego, solución al caso 2. En el caso 2, pues fue conjunto vacío. Entonces, bueno, puesto que es un conjunto vacío, no tiene mucho que lo escriba yo aquí. Pero de todas formas lo voy a hacer pues para que quede claro que lo que hicimos fue unir la solución de los 4 casos. Luego, solución del caso 3. En el caso 3 nos quedó que la solución fue el intervalo desde menos infinito hasta 2/3. Entonces le unimos el intervalo desde menos infinito hasta 2/3. Y finalmente le unimos solución del caso 4, pero en el caso 4 también fue conjunto vacío. ¿Sí? Entonces, bueno, los conjuntos vacíos no aportan absolutamente nada. Entonces, pues básicamente simplemente tenemos que unir los dos intervalos, ¿sí? Pero los voy a escribir para que vean qué es lo que pasa. Los voy a reordenar. Entonces, el tercer intervalo sería como que el primer pedazo. Intervalo abierto desde menos infinito hasta 2/3. Y luego le tendríamos que añadir el intervalo semiabierto desde 2/3 hasta 7/6. ¿Sí? Pero noten que en el primer intervalo el extremo derecho es igual al extremo izquierdo del segundo intervalo. Y en el primer intervalo pues no está incluido, puesto que es intervalo abierto, pusimos paréntesis. Pero en el segundo intervalo sí está incluido el 2/3. Entonces, básicamente, al pegar estos dos intervalos, ya no son dos piezas, sino se vuelve una única pieza. Entonces, ¿quién sería esa única pieza? ¿Quién sería ese único intervalo? Pues sería el intervalo desde menos infinito hasta 7/6. Intervalo abierto. Entonces, pues esta sería la solución a la desigualdad. Todos los números que estén en el intervalo desde menos infinito hasta 7/6 pertenecen al conjunto solución de la desigualdad. ¿Sí? Entonces, pues esta es la solución. Bueno, vamos a hacer un segundo ejemplo. Pero este segundo ejemplo le voy a hacer cortes al video para que no quede muy largo el video. Entonces, pues para resolverlo un poco más rápido. Entonces, bueno, vamos escribiendo el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo vamos a querer resolver la desigualdad cuando 5x menos 13 es mayor o igual que el valor absoluto de 2 menos x. ¿Sí? Entonces, queremos resolver esta desigualdad. Entonces, bueno, si quisiéramos aplicar las estas propiedades que escribimos aquí, pues ahora aplicaríamos el inciso 2. Sin embargo, podemos hacer una pequeñísima modificación a la desigualdad para que sí nos quede en esta forma. Para que nos quede el valor absoluto de alguien menor o igual que el valor absoluto de alguien más. Lo digo porque pues en esta desigualdad tenemos mayor o igual.
Entonces, pues para que lo tengamos idénticamente como tenemos anotada en las propiedades, pues esta desigualdad hay que reescribirla como el valor absoluto de 2 menos x menor o igual que el valor absoluto de 5x menos 13. Son exactamente la misma desigualdad. Y de esta forma, pues ya tenemos el símbolo de desigualdad como viene en las propiedades. Entonces, para resolver esta desigualdad, pues otra vez necesitamos generar 4 casos. Caso 1. Caso 1. Entonces, en el caso 1, los dos términos tienen que ser mayores o iguales que 0. 2 menos x mayor o igual que 0. 5x menos 13 mayor o igual que 0. Y entonces la tercera desigualdad tendría que ser 2 menos x menor o igual que 5x menos 13. ¿Sí? Entonces, pues estamos aplicando la primera propiedad. Los dos números mayores o iguales que 0 y el primero menor o igual que el segundo. Entonces tenemos estas tres desigualdades. Bueno, entonces pues hay que resolverlas. Entonces, la solución a la desigualdad sería, la solución a las tres desigualdades sería, pues ahí están las tres soluciones. Entonces, pues necesitamos números que se cumplan, números que cumplan con las tres condiciones al mismo tiempo. Bueno, yo aquí en el video, pues omití el proceso de solución, pero ustedes en la tarea no vayan a hacerlo. Acuérdense que en la tarea, pues sí necesitan procedimiento. Entonces, pues ahora necesitamos analizar los números que cumplan con las tres condiciones al mismo tiempo. Pues vamos checándolo gráficamente, visualmente. Pues aquí estaría la gráfica. Entonces, en la recta real ubicamos el 2 quintos, ubicamos el 2 y ubicamos el 13 quintos. Entonces, en la primera condición necesitamos números que sean menores o iguales que 2. Entonces, incluyendo el 2 serían todos los números a la izquierda. Segunda condición, necesitamos números que sean mayores o iguales que 13 quintos. Entonces, incluyendo el 13 quintos, serían todos los números a la derecha. Y por último, tercera condición, todos los números que sean mayores o iguales que 2 quintos. Entonces, incluyendo el 2 quintos, serían todos los números a su derecha. Pero entonces ahora nos interesan todos aquellos números que cumplan con las tres desigualdades al mismo tiempo, que serían pues todos aquellos números que pertenecen a las tres líneas onduladas al mismo tiempo. Pero como podemos observar, pues eso no va a pasar, nunca se va a cumplir. No existen números que por un lado sean menores o iguales que 2, pero que por otro lado sean mayores o iguales que 13 quintos. Entonces, solución al caso 1. Conjunto vacío. No existen números que cumplan con esas tres desigualdades al mismo tiempo. Entonces, solución pues sería el conjunto vacío. Vamos con el caso 2. Entonces, en el caso 2, pues necesitaríamos que el primer término, 2 menos x, sea mayor o igual que 0. Su solución pues es x menor o igual que 2. El segundo término necesitamos que sea negativo, 5x menos 13 menor que 0. Su solución pues es x menor que 13 quintos. Y en la tercera desigualdad, de acuerdo a las propiedades que mencionamos, pues ahora necesitamos que el primer término sea menor o igual que el negativo del segundo término. Entonces, pues esto nos lleva a esa desigualdad, cuya solución pues es x menor o igual que 11 cuartos, ¿sí? Bueno, espero no estarme equivocando con las soluciones. Por favor, pues ustedes hagan las comprobaciones. Entonces, pues necesitamos números que cumplan con estas tres condiciones al mismo tiempo. Pues entonces, al analizarlo gráficamente, pues ubicamos el 2, ubicamos el 13 quintos, que sería 2.6.
Así que quedaría pues a la derecha del 2. Y luego tenemos el 11 cuartos, que es 2.75. Entonces ese quedaría todavía más a la derecha. ¿Sí? Bueno, otra vez pues no está bien, no es tan bien a escala, pero sí nos sirve esta pequeña gráfica. Entonces, pues necesitamos números que sean menores o iguales que 2. Esa es la primera línea ondulada, incluyendo el 2. Ahora, números que sean estrictamente más pequeños que 13 quintos, pues es la segunda línea ondulada, sin incluir el 13 quintos. Y por último, números que sean menores o iguales que 11 cuartos, pues eso sería la tercera línea ondulada, incluyendo el 11 cuartos. Pero finalmente, pues necesitamos solamente aquellos números que cumplan con las tres desigualdades al mismo tiempo. Necesitamos números que pertenezcan a las tres líneas onduladas al mismo tiempo. Entonces observamos que esos serían los números que están a la izquierda del 2, incluyendo el 2. El 2 también pertenece a las tres líneas onduladas. Entonces sería, a partir del 2, sería todo hacia la izquierda. Son los números que cumplen con las tres condiciones al mismo tiempo. Pues entonces, solución al caso 2, pues sería el intervalo desde menos infinito hasta 2, incluyendo el 2. ¿Sí? El intervalo cerrado desde menos infinito hasta 2. Esta sería la solución al caso 2. Solución al caso 3, pues en el caso 3, las tres condiciones que tendríamos que resolver, pues serían estas tres desigualdades. Entonces, en el caso 3, el primer término tiene que ser menor que 0, el segundo término tiene que ser mayor o igual que 0, y la tercera desigualdad pues sería el negativo del primero menor o igual que el segundo término. Entonces, pues tenemos que resolver estas tres desigualdades. Y bueno, las soluciones a estas tres desigualdades, pues ya, las primeras dos ya las hemos manejando. Entonces, solución a las tres desigualdades sería, pues serían estas tres estas serían las soluciones a las tres desigualdades. Ahora, analizándolo gráficamente, visualmente, pues ubicamos el 2, ubicamos el 13 quintos, que sería 2.6, y otra vez ubicamos el 11 cuartos. Entonces, en la recta real ubicamos el 2, el 13 quintos y el 11 cuartos. Y pues los números que son estrictamente mayores que 0, pues aquí tenemos las tres condiciones. Tenemos estas tres líneas onduladas. Entonces necesitamos ahora aquellos números que pertenezcan a las tres líneas al mismo tiempo. Pues esos serían los números a partir del 11 cuartos, incluyendo el 11 cuartos, serían todos los números hacia la derecha. Entonces, solución al caso 3 sería el intervalo cerrado, incluyendo 11 cuartos, intervalo cerrado desde 11 cuartos hasta infinito. Entonces, ahí tenemos la solución al caso 3. Y bueno, antes de avanzar con el video, acabo de identificar un error que, escribí los números al revés en el caso 1. Así que antes de continuar, hay que modificar eso. Y el error pues está en la solución a esta tercera desigualdad. Yo escribí que x mayor o igual que 2 quintos, pero no era mayor o igual que 2 quintos, era mayor o igual que 5 medios. Lo escribí al revés. Entonces, pues entonces hay que modificar esa tercera condición. Bueno, que de hecho no va a modificar el resultado, puesto que todavía no habría números que cumplan con las tres condiciones al mismo tiempo. Pero pues de todas formas, pues debemos de tener esto de forma correcta. Entonces, en este caso tendríamos 13 quintos pues es 2.6. Entonces 5 medios es 2.5. Así que 5 medios estaría por aquí. Más o menos por aquí. 5 medios sería este valor de aquí. Entonces esta tercera desigualdad sería a partir desde 5 medios, todos en adelante.
Pero pues de todas formas, podemos observar que los números, no existen números que pertenezcan a las tres líneas al mismo tiempo. Así que aunque cometí ese error en el caso 1, de todas formas en el caso 1 solución es conjunto vacío. Y bueno, por último vamos con el caso 4 ya para terminar este ejemplo. Entonces, en el caso 4, las soluciones que tenemos que resolver son estas tres desigualdades de aquí. Entonces, en el último caso, los dos términos de izquierda a derecha, los dos tienen que ser negativos. Y la tercera desigualdad, el segundo término tiene que ser menor o igual que el primer término, ¿sí? Bueno, si quieren me regreso a la propiedad. Entonces, por último, estamos en este caso donde los dos términos son negativos y en la tercera desigualdad, pues es que el segundo término es menor o igual que el primero. Entonces, pues es el caso 4. Bueno, entonces, resolviendo este caso, pues las soluciones a estas desigualdades serían estos valores. Serían los números que satisfacen con estas tres desigualdades al mismo tiempo. Entonces, ahora si lo analizamos visualmente, gráficamente, entonces pues tenemos el 2, después tendríamos el 2.5 por aquí, 5 medios, y finalmente el 2.6 por aquí, 13 quintos. Entonces, en la primera desigualdad necesitamos números que sean estrictamente mayores que 2, así que sin incluir el 2, círculo vacío en el 2, todos hacia la derecha. Segunda condición, números que sean menores que 13 quintos. Entonces, sin incluir el 13 quintos, serían números hacia la izquierda. Y tercera condición, necesitamos números que sean menores o iguales que 5 medios. Así que, incluyendo el 5 medios, serían números hacia la izquierda. Entonces esas son las tres condiciones. Pero ahora lo que nos están pidiendo son, los que necesitamos son números que cumplan con las tres condiciones al mismo tiempo. Entonces, pues los números que pertenecen a esas tres líneas onduladas al mismo tiempo serían todos los números que están entre 2 y 5 medios. Pero el 5 medios sí estaría incluido. Sin embargo, el 2 no estaría incluido. Así que vamos poniéndole ahí un pequeño círculo vacío. Entonces no incluimos el 2, sí incluimos el 5 medios. Y entonces pues son todos los números que están ahí en medio. Entonces, solución al caso 4. Pues es un intervalo semiabierto. Intervalo semiabierto desde 2 hasta 5 medios. Sin incluir el 2, incluyendo el 5 medios. Entonces, pues esta es la solución al caso 4. Y ya por último, pues ahora sí ya podemos dar solución a la desigualdad en general. Entonces, por lo tanto, el conjunto solución de la desigualdad pues tenemos que unir los cuatro conjuntos, las cuatro soluciones a los cuatro casos. Entonces, en el caso 1, no hubo soluciones. Caso 1, conjunto vacío. Entonces, ahí no hay nada que añadir. Caso 2, tenemos el intervalo desde menos infinito hasta 2. Intervalos cerrados de menos infinito hasta 2. Caso 3, intervalo semiabierto desde 11 cuartos hasta infinito. Y caso 4, intervalo semiabierto desde 2 hasta 5 medios. Entonces la solución a la desigualdad, pues vamos a unir esos tres intervalos. En el caso 1 fue conjunto vacío, así que no le añadimos nada.
Entonces tenemos solución del caso 2, del caso 3 y del caso 4. Entonces solución al caso general pues es, solución a la desigualdad pues es la unión de esos tres intervalos. Pero por último podemos ver aquí una pequeña observación. Si unimos los dos primeros intervalos, en esos primeros dos intervalos, el 2 en el primero es el extremo derecho y en el segundo es el extremo izquierdo. Y en el primero, el 2 sí va incluido, en el segundo el 2 no va incluido. Es decir, esos primeros dos intervalos podemos pegarlos. Los podemos pegar en uno solo, que sería el intervalo desde menos infinito hasta 5 medios, pegando esos dos intervalos. Y finalmente pues le añadimos el intervalo desde 11 cuartos hasta infinito, el intervalo cerrado. Entonces, pues de aquí sería la solución a la desigualdad. O sea, ahí está. Tenemos terminado el ejemplo. Bueno, pues hasta aquí con este video. Simplemente pues, solo resolvimos dos ejemplos, pero pues sí estuvieron algo largos. Entonces, pues espero que con estos dos ejemplos sea suficiente para ustedes. Pero si no, pues ya saben, me pueden hacer las preguntas. Si tienen alguna duda, pues me pueden preguntar. Bien. Entonces, hasta aquí con este video. Hasta la próxima. Nos vemos.